A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. A finales del siglo XIX, el mundo científico estaba conmocionado. En la Real Academia de Ciencias de Gran Bretaña, un hombre estaba exponiendo la teoría de la evolución. Esa teoría, hoy convertida en verdad científica irrefutable, señalaba que todos los seres vivos hemos tenido un origen común, en formas más primitivas. De allí se deduce que somos familiares muy cercanos de otros simios como los gorilas o los chimpancés, por ejemplo, y que en un pasado tuvimos un antepasado común, es decir, éramos iguales. Tal visión científica lastimó a algunos personajes y el director de la academia increpó al expositor al preguntarle si el defensor de aquella teoría descendía de los monos por parte de su padre o de su abuela. Entonces el hombre contestó: Prefiero ser descendiente de un humilde mono que tuvo el coraje de bajar de un árbol y no de seres que se creen superiores como usted, o que cierran los ojos a la verdad de la ciencia para seguir sumidos en la oscuridad de sus creencias llenas de superchería. Ese fue uno de los últimos debates que en un foro científico se dieron acerca del tema. El descubrimiento de las leyes de la evolución es uno de los más revolucionarios y grandiosos realizados en toda la historia humana. Y tal salto en el conocimiento se la debemos a Charles Darwin, que estaba publicando su obra sobre el origen de las especies, un día como hoy, 24 de noviembre de 1859. Y hoy lo recordamos, porque este libro de Darwin abrió las puertas para que una cascada de luz y de verdad inundara nuestras mentes. Las principales noticias del día. Titulares. Gerente de Empresa Eléctrica Quito cancela compra de 465 megavatios por parte de distribuidoras. Daniel Noboa asume la presidencia de Ecuador. ECU 911 y Metro de Quito concretan acuerdo para la seguridad de los pasajeros. En política internacional, tregua. Los editoriales serán de Simón Espinosa Cordero. La nata tiene la razón. Fabián Corral, equívocos. César Ulloa, identidad y amor propio. Noticias del día. Gerente de la empresa eléctrica Quito cancela compra de 465 megawatts por parte de distribuidoras. El gerente general de la empresa eléctrica de Quito resolvió cancelar el concurso para la compra de 465 megawatts de nueva energía eléctrica a través de un convenio de asociatividad entre varias empresas distribuidoras del país. Lo hizo acogiendo un informe de la comisión técnica presidida por Gonzalo Páez Chacón, fechado 22 de noviembre. Este concurso, que iba a costar 163 millones a las distribuidoras, había sido propuesto por el Operador Nacional de Electricidad SENACE para reducir el déficit de energía durante este estiaje, octubre del 2023 a marzo del 2024. De esta manera el concurso queda truncado el mismo día que se inicia el nuevo gobierno, el cual deberá dar soluciones a la crisis de apagones que vive el país desde octubre pasado. La comisión ha dicho que se requieren de autorizaciones portuarias, ambientales y del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador para las soluciones adicionales terrestre o marítima que se instalarán dentro del territorio ecuatoriano. También ha planteado la necesidad de contar con visa de residencia temporal de trabajo para la movilidad del personal que va a operar las soluciones adicionales. Estas durarán de 1 a 3 meses, excediendo los plazos para que se pueda poner en marcha la contratación del servicio de abastecimiento de energía eléctrica adicional para afrontar las condiciones de estiaje 2023-2024. Daniel Noboa asume la presidencia de Ecuador. Daniel Noboa y Verónica Abad fueron posesionados como presidente y vicepresidenta del Ecuador en la Asamblea Nacional este 23 de noviembre de 2023. El evento tuvo lugar en el Pleno de la Asamblea Nacional, a donde arribaron autoridades nacionales e internacionales, miembros de su gabinete e invitados especiales. Noboa tendrá un corto mandato de apenas 16 meses para completar el periodo de Lazo, que finaliza en 2025. Noboa dio sus primeras palabras como nuevo presidente del Ecuador. Siempre he sido una persona de pocas palabras, pero siempre he sido un joven de acción.
como son la mayoría de las ecuatorianas y los ecuatorianos, que lo único que piden es una oportunidad, la misma oportunidad que yo tuve y que ustedes me la dieron. Esa fue una de las frases que pronunció en su discurso. Durante su intervención hizo énfasis en la necesidad de generar empleo para reducir la violencia que vive el país. Ecuador se ha convertido en uno de los 10 países con mayor criminalidad del mundo, según Informe Global contra el Crimen Organizado Transnacional. El nuevo presidente agregó que cree que el país requiere un cambio con sentido de urgencia y agregó que su juventud es sinónimo de fuerza. En sus palabras mencionó a su madre, Anabela Sin, y a su padre, Álvaro Noboa. Crecí junto al servicio social de mi madre y la lucha política de mi padre, dijo. Concluyó pidiendo el apoyo de todos. Soy un hombre libre y pragmático que busca mejorar la vida de los ecuatorianos, aseguró. El ECU 911 y Metro de Quito concretan acuerdos para la seguridad de pasajeros. La empresa pública metropolitana Metro de Quito y el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 firmaron una actualización del convenio de cooperación entre las dos entidades para fortalecer la atención a eventos emergentes que puedan ocurrir desde el inicio de la operación del primer sistema subterráneo del Ecuador. Desde el 1 de diciembre se inicia la operación comercial del Metro de Quito con el compromiso de precautelar la seguridad de todas las personas que iniciarán a usar este moderno servicio. Para eso, el ECU 911 garantizará el apoyo, cobertura y actuación ante emergencias reportadas en estaciones y trenes, junto a las instituciones articuladas al servicio. Por su parte, el Metro de Quito, mediante su matriz de comunicación unificada bajo el estándar TETRA, mantiene compatibilidad con el sistema de comunicación usado por el ECU 911 y sus instituciones articuladas, garantizando la interoperabilidad. Desde el puesto de control central del Metro de Quito se ha dispuesto un espacio para priorizar la recepción y direccionamiento de alertas. Según Bolívar Tello, director general del ECU 911, se busca que la comunidad se sienta protegida al construir un equipo de gestión que trabaje por la seguridad y salvar vidas uniendo esfuerzos. Por su parte, el gerente general del Metro de Quito, Hugo Villacres, recalcó que no escatimamos esfuerzos desde la municipalidad, desde la empresa pública Metro de Quito y desde la empresa operadora para tener una experiencia satisfactoria para cada usuario, mucho más con el respaldo de todas las entidades y con el compromiso del ECU 911. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Jaime Carrera, él es del Observatorio de la Política Fiscal, para hablar sobre los desafíos económicos del gobierno de Daniel Noboa. Escuchemos lo que dijo. Bueno, primero el presidente debe decir al país cómo recibe las cuentas públicas. Él va a tener el próximo año un déficit de alrededor de, es superior a los 5.000 millones de dólares. Y esos 5.000 millones de dólares van a faltar a pesar de que el gasto es inflexible. 10.000 millones en sueldos, 3.000 millones de seguridad sociales, 3.000 millones de gobiernos seccionales, 1.500 millones de bonos de los pobres, intereses de la deuda, más de 3.000 millones. Para eso le van a faltar más de 5.000 millones de dólares. Y además tiene que financiar más de 5.000 millones de amortizaciones de la deuda. Entonces, necesidades de financiamiento por más de 10.000 millones. Y además, las cuentas por pagar que va a recibir este año. Cuentas por pagar cercanas a los 3.000 millones, a la seguridad social, a proveedores. En ese entorno, una reforma tributaria no debe jamás percibir reducir impuestos. Imposible. Es decir, lo que requiere el Ecuador, y esto debe tener claro, es más ingresos y menos gastos en la medida en que se pueda reducirlo, porque como le acabo de citar, el gasto es inflexible, ¿no? Entonces, si el Ecuador no entiende, y el gobierno tampoco, de que la única manera de reducir el déficit es con más ingresos y reducción de gastos, lo único que se va a hacer es profundizar los desajustes. Y en dolarización, no se puede tener un déficit de esa magnitud. Debe haber cuentas equilibradas. ¿Cómo logra más ingresos? Subiendo impuestos, IVA, por ejemplo, reduciendo el subsidio a los combustibles. Entonces, el Ecuador, si no comprende esto, y el gobierno tampoco, bueno, va a seguir tratando de sobrevivir y profundizando
los desajustes de la economía y el fisco hasta que esto en algún momento se vuelva absolutamente inmanejable. Eso hay que tenerlo muy claro en el Ecuador, ¿no? Vea Digamos usted, que, ajá, vea usted en digamos, Argentina, usted ajá, estuvo en Argentina, ¿sí? sí, ¿Qué está planteando mi ley? ¿No? La dolarización. ¿Y qué es lo primero que está planteando mi ley para entrar en dolarización? Cuentas públicas equilibradas, cero déficit, le dice a la gente. Y voy a reducir el gasto como sea. Es que en dolarización, don Milton, no puede haber un déficit fiscal de esa magnitud. No puede, es imposible, no es manejable. Y eso estamos viendo en este momento, ¿no? ahora, dos medidas que usted las trae a colación, que son el IVA, por ejemplo. Primero, políticamente, ninguna de las dos que menciona, yo no sé si el presidente se va a atrever en un periodo tan corto, además anunciando que quiere reelección, ¿no? Es decir, yo subo los combustibles, automáticamente me olvido de presentarme en las elecciones. Sería un sacrificio político por la economía del país. En el tema de la reforma tributaria y una posibilidad de elevar el IVA, yo no creo que tenga los votos. Nadie se la va a jugar por eso. Exacto, sí, no va a tener los votos. Ese es el gran problema del Ecuador. El gran problema del Ecuador es que no encuentra acuerdos sobre estas realidades. Entonces, las responsabilidades económicas y fiscales no son el ADN de los políticos ni de la sociedad. Entonces, ¿cómo el Ecuador puede salir adelante sin esfuerzos y sacrificios de toda la sociedad? Entonces, claro, políticamente lo racional y sensato en el manejo fiscal de economía, políticamente no es viable. Y lo viable es el desorden fiscal, es el populismo, son los subsidios. Y así vivimos, don Milton, los últimos 43 años. Si usted se pone a analizar los últimos 43 años, siempre hemos tenido déficit, con excepción de los primeros años de dolarización. La economía casi no creció, nunca ha habido inversión extranjera directa razonable, y así estamos en el Ecuador. Es decir, el Ecuador no cambia ni de las formas que destruyeron al Sucre, ni tampoco ahora en dolarización. El Ecuador no termina de entender las exigencias de un sistema dolarizado. Y mientras eso no ocurra, seguirá profundizando los desajustes hasta que reflexione con una crisis, mientras no sea capaz de reflexionar mediante la medición o la dimensión correcta de lo que pasa en el país, ¿no? Ana Changuín, ex viceministra de Gobierno, pasó por Radio Sucesos. El tema, la inseguridad, lo más urgente que deberá enfrentar el nuevo gobierno. Escuchemos lo que dijo. Bueno, también quisiera resaltar un poco el estilo del nuevo presidente, y tal vez vamos a tener que acostumbrarnos a aquello. Es un estilo, yo creo que de menos palabras, ojalá sea un estilo de más acciones. Yo me encuentro optimista respecto a eso. El presidente Noboa en la asamblea también era un asambleísta, yo diría que discreto en sus exposiciones, y podría darse que esa sea la misma tónica. Sí es extraño que no esté un gabinete completo el día de hoy. Igual quiero dar un poco el beneficio de la duda respecto a lo que podamos ya ver en la puesta en escena ya en el Parlamento el día cuando se produzca justamente el relevo presidencial, pero no hay que inobservar justamente, Milton, que el mismo presidente ha dicho que el cuadro completo y la foto completa estaría lista para el domingo. No es fácil armar un gabinete, estamos hablando de, inclusive no se ha mencionado, por ejemplo, quiénes serían los nuevos gobernadores a nivel nacional, que también son los brazos ejecutores del presidente de la República en territorio. Este va a ser otro reto que se tendrá que sortear para poner hombres y mujeres adecuados y que tengan capacidad, que sean frescos, pero que a la vez estén revestidos de la experiencia necesaria para poder correr esta carrera de velocidad. Bueno, sí, estoy de acuerdo contigo. Hay que dar el beneficio de la duda y tampoco hay que criticar antes de hora. Yo creo que también el tema del gabinete se lo puede ir superando en los próximos días. Pero lo que sí creo que hay que observar es el tema del acuerdo legislativo, porque mucha gente no está de acuerdo con esta alianza que se hizo, por lo menos para elegir a las autoridades y repartirse las comisiones, que es claramente una alianza con el correísmo y el Partido Social Cristiano. Yo he escuchado decir a mucha gente, yo no voté por Noboa para que pacte con los correístas, por ejemplo.
Aquí hay que diferenciar algunas cosas y creo que el análisis siempre será más rico mientras tengamos muchos más hechos en retrospectiva para mirar y para decodificar. En algún momento conversábamos sobre la victoria del presidente Noboa. Una de mis tesis ha sido que se logró superar el clivaje correísmo-anticorreísmo y que los ciudadanos miraron hacia adelante por una tercera vía, ¿no? Pero es obvio y simplemente es matemática simple que en la votación y en el electorado que lo lleva a la victoria del presidente Noboa hay un grupo que sí es radical, que se denomina anticorreísta, el anti. Y eso es un hecho. Y por supuesto, no podemos negar que hay una factura que se está pasando en este momento y es natural que sea el desencanto, la desilusión en ese grupo anticorreísta. Ellos no tenían tampoco mayor opción de cara a la segunda vuelta, ¿no? Era o el presidente Noboa o era Luisa González. Así que ellos no tenían mucha opción. Estamos hablando y dicen, yo le di el voto. Bueno, pero si no era por Noboa, ¿por quién votaban? Ellos sí estaban entre la espada y la pared y bueno, fueron por esta opción que les ofrecía simplemente no allanarse a la posición a la que ellos se oponen. Pero hoy en día creo que tenemos que mirar y tal vez poner en orden algunos hechos. Creo que está dicho y está claro que el acuerdo al que se ha llegado en la Asamblea es completamente coyuntural y se circunscribe al reparto de comisiones y a la designación de autoridades. Otro elemento es cuál va a ser la posición de estos bloques. ¿Por qué estamos seguros de eso? ¿Por qué estamos seguros de que el acuerdo es coyuntural? No sabemos todavía. Yo sí, bueno, la verdad es que no tengo elementos que me lleven a pensar otra cosa. Yo por lo menos no he visto una agenda programática, no encuentro coincidencias ideológicas. Es más, si ahora mismo en este panel hiciéramos ahora un ejercicio simple sobre temáticas, creo que los alejaríamos muchísimo. Si hablamos, por ejemplo, de las posiciones sobre bases militares, posiciones diferentes. Si hablamos sobre la famosa tabla de drogas, habrá unos que la quieren respetar y otros que dicen hay que eliminarla. Si hablamos sobre política exterior, lo propio. Si hablamos sobre temas de derechos, derechos reproductivos y sexuales, lo propio, vamos a tener posiciones alejadas. No veo coincidencias, número uno, coincidencias ideológicas, tampoco veo nada programático y también hemos podido ver, bueno, en el cruce de tweets, que hay que verlos también con mucho cuidado y con beneficio de inventario, pero ya hemos visto algunas contradicciones en lo que podría darnos una pista de que no se trata de algo que va a ser a largo aliento. También hay que identificar que esto puede ser el principal riesgo, Milton, para el presidente Noboa, porque si bien ha llegado a un entendimiento coyuntural para la designación de autoridades, es obvio y creo que la única certeza que tenemos respecto a todas las fuerzas políticas es que todos van a querer buscar el poder en el 2025. Entonces, veamos en el reparto de esas fuerzas a quienes les conviene que le vaya bien al presidente Noboa y a quienes no. En Impacto Informativo estuvo Óscar Ayerbe, analista político, habló sobre las interrogantes en la posesión del Contralor. Veamos la nota. Efectivamente, es absolutamente extraño que un candidato que va bregando por una postulación a un cargo tan importante como la Contraloría General del Estado y que dura más de 2 años el proceso, repentinamente toma la decisión de simplemente retirarse. Un joven de 29 años que califica 15 años de experiencia. Es sí, decir, pues él reclamaba aquello y haciendo cuentas él había estado trabajando desde los 14 años, ¿no? Parece que era un poco antes que él empezó a trabajar, probablemente desde los 8 años o menos, pero el hecho cierto es que las calificaciones y los puntajes que finalmente obtiene determina pues la posibilidad en línea de los sucesores de el actual Contralor ya finalmente nominado, elegido y solamente falta el formulismo constitucional de la posesión de su cargo por parte de la Asamblea Nacional. Y por lo tanto causa extrema extrañeza que Cristian León repentinamente
toma una decisión y la que le sigue en puntaje no es nada más ni nada menos que una de los personajes más contundentes y visibles en la Contraloría General del Estado de la era de Carlos Poli, Alejandra Vivanco, y esas vinculaciones nefastas para el país en cuanto tienen relación a profundos nexos de corrupción, y solo un nombre podríamos recordarle al Ecuador, Odebrecht, y con eso ya está todo. Está dicho al menos un porcentaje de lo que esto representa y por qué Carlos Poli está en los Estados Unidos enjuiciado por la justicia americana y que finalmente también tiene nexos de relación con los eventos y acontecimientos que están dando este momento. Solo como anécdota, Carlos Poli obtuvo 110 sobre 100 en su calificación para ser nombrado Contralor General del Estado. Fíjate. Hay otro ruido en torno al Contralor Mauricio Torres, y es que al parecer se quería impugnarlo porque era vocal suplente en el Consejo Nacional Electoral. Torres se ha dado el trabajo de pedir una certificación, hoy se publica en las redes sociales, de que no está en vigencia ese cargo. Bueno, ¿por qué tiene que tomar todas estas precauciones del doctor Torres? Porque le quieren sacar del puesto, eso es todo. Porque no les interesa, no les interesa los poderosos intereses que llegue él de una manera tan espectacular, diría yo, tan inesperada, porque un funcionario de carrera que estuvo prácticamente desapercibido desde el punto de vista de la posibilidad de llegar a ser Contralor General del Estado, que estaba trabajando en una área de capacitación de la institución, no estaba en el radar de nadie. Claro que algunos habrán olvidado que él, y me refiero a Mauricio Torres, sacó las más altas calificaciones para ser vocal del Consejo Nacional Electoral. Y obviamente le fueron bajando los puntos hasta que le pusieron de alterno. Y la alternancia, como bien se conoce, es una mera expectativa. Solamente el ejercicio pleno del cargo, es decir, una vocalía principal, determina que puede existir el impedimento para otra función. Y por tanto han buscado todas las argucias inimaginables para tratar de cambiar ese puntaje de 91 puntos que ya no pueden hacer absolutamente nada. Entonces están rebuscando en algún escenario que le permita entonces manejar estos otros temas para poder visibilizar un posible cambio. Y repentinamente este joven Cristian León se presta para eso, en mi opinión, para entonces dejar habilitados los otros escenarios. Y ahí están en fila los que vienen. Esa es la realidad. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Catey. Tregua. Tras mes y medio de un conflicto amargo y destructivo en la Franja de Gaza y en zonas aledañas a esta en Israel, en el que de lado y lado las víctimas han sido fundamentalmente civiles, al parecer se habría alcanzado, tras complejas negociaciones, un acuerdo para una tregua temporal en los combates y en los incesantes ataques aéreos y de artillería que Israel ha lanzado principalmente sobre Gaza City, ubicada al norte de la franja, causando masivos daños en edificios de apartamentos, escuelas, infraestructuras en general y hasta en hospitales. En medio de los escombros, la población civil ha debido, como le ha sido posible, tratar de escapar hacia el sur, hacia ninguna parte en realidad, dada la carencia de los más elementales servicios como agua potable y energía eléctrica. Entre las fuerzas de Hamas que buscan retenerlos para que sigan sirviéndolos como escudos humanos y los bombardeos sistemáticos, se estima que unos 500.000 gazatíes
han logrado salir del epicentro de los combates con casi 450.000 aún atrapados en el infierno. Lo más terrible son los 13.000 muertos que se habrían dado entre la población palestina, junto a los 1.200 israelíes asesinados el 7 de octubre pasado durante el raid lanzado por Hamas en Israel. El tipo de guerra urbana que se desarrolla en Gaza es, por su naturaleza, el más complejo y destructivo que pueda darse. Los ejemplos abundan en guerras pasadas y actuales, desde Stalingrado durante la Segunda Guerra Mundial, a la destrucción de Grozny en Chechenia o de las ciudades sirias de Alepo o de Homs, y recientemente en Ucrania, en Bakhmut, Mariupol y en otras poblaciones. La mecánica de la destrucción es muy parecida en todas, y quienes terminan pagando el precio, con sus vidas muchos de ellos, y con la pérdida de sus viviendas y de sus pertenencias, de los que logran salvarse, es la población civil. Más profundas resultan las heridas físicas y psicológicas, la mutilación de miembros, la ceguera y los traumas que en adelante atormentarán a quienes pasan por estas tragedias. Sin duda, si existiera un mecanismo para medir la furia y el odio que se genera entre la gente ante las atrocidades y horrores que se desatan, este marcaría hoy unos topes históricos en el conflicto que se mantiene desde hace 75 años en la zona. De cualquier manera, la tregua anunciada de 4 días, según las informaciones que han llegado, puede constituir un paso pequeño en un proceso mayor. Se abre un resquicio para eventualmente intentar ir más allá a futuro. El canal abierto tan trabajosamente por Estados Unidos y Qatar, aprovechando sus influencias sobre Israel y Hamas respectivamente, puede significar otras treguas, inclusive alguna más prolongada, para tratar de aliviar en alguna medida el sufrimiento de la población. Para Israel, este tipo de guerra es el escenario más inconveniente posible, pues sus fuerzas armadas, cuya capacidad de combate la sitúa entre las mejores del mundo, se pierde en esta guerra urbana donde la movilidad de sus blindados, la coordinación entre soldados de infantería, aviación y artillería significan muy poco, más aún cuando el enemigo se ha preparado cuidadosamente armando un escenario que niega a esas capacidades su libertad de acción. Las redes de túneles y de refugios subterráneos agregan una dimensión nueva y diferente a la guerra, ralentizando su ritmo, prolongándola en el tiempo, apostando al desgaste y a la frustración, generadores de errores muchas veces mortales. El otro campo de batalla que tampoco le está siendo propicio a Israel es el mediático. Con las cortísimas memorias que manejan las redes sociales, los episodios atroces del mes de octubre, del salvaje ataque de Hamas del 7 de ese mes, son hoy un lejano pasado, y el sentimiento de solidaridad que Israel recibió en ese momento ha sido reemplazado por las informaciones más recientes, los ataques aéreos derribando edificios y matando gente, los bebés prematuros trasladados a saltos y a brincos a algún otro hospital de urgencia, pues el original se quedó sin oxígeno, sin agua y sin luz. Basta ver cómo el nuevo conflicto en Gaza desplazó de los titulares al de Ucrania, que los había acaparado durante un largo tiempo. El ataque de Hamas fue una guerra relámpago, el tipo de guerra en el que Israel destacó más que nadie, y ahora lo llevó a un escenario de guerra estática, de desgaste en recursos materiales y humanos, pero sobre todo de imagen internacional. Hamas, dentro de sus capacidades, ha jugado mucho mejor en lo táctico, pero sobre todo en lo estratégico. En lo primero, aprovechó bien las debilidades que los conflictos internos habían generado en Israel
y la dispersión de fuerzas que estaban apoyando a los colonos en Cisjordania por exigencia de los aliados ultras de Netanyahu, alcanzando una notable sorpresa táctica que, unida a la preparación del terreno en Gaza, le han permitido resistir durante más de un mes al ejército israelí. En lo estratégico, parecería que el objetivo de quien controla a Hamas, es decir, Irán, se alcanzó totalmente. La apertura de embajadas entre Israel y Arabia Saudita, el premio mayor al que aspiraba Netanyahu sin hacer ninguna concesión sobre Palestina, se vino abajo estrepitosamente sin perspectivas de reiniciarlo en plazo cercano. Y en el mundo árabe e islámico, el sentimiento de apoyo a la causa palestina ha logrado resurgir con fuerza y ha encontrado eco en muchas otras partes del mundo. Israel debería reevaluar sus opciones de cara a las circunstancias actuales. En este punto, los intereses de Netanyahu y de los partidos extremistas que lo apoyan dejaron de ser los del país. Su permanencia es un lastre para la búsqueda de una salida racional y negociada, no impuesta por las armas. Finalmente, debemos tocar el delicado tema de los rehenes. 240 personas secuestradas por Hamas, exactamente con el propósito que está hoy a la vista: volver las fichas de unas negociaciones interminables. Por eso, se habla de liberar a 50 en un primer momento y no de llegar a un acuerdo total, pues a Hamas le resulta conveniente que la opinión pública israelí siga presionando a su gobierno para la liberación de más rehenes, haciendo más concesiones. Hamas juega con la ventaja de saber que Irán no los presionará a ellos. Por otra parte, mientras mantengan a los rehenes consigo, las fuerzas israelíes se ven aún más limitadas en el empleo de unos medios más extremos para destruir refugios y túneles subterráneos, pues podrían afectar a los propios rehenes. Se cumple así el plan de una guerra prolongada que debilita el frente interno en Israel y afecte su imagen hacia el exterior. La búsqueda honesta de una solución justa y definitiva para Palestina es la única forma realista para superar una situación que, cada cierto tiempo, es causa de muerte y dolor en la región y de preocupación en el mundo. Y una preocupación en el mundo por la posible ampliación de ese conflicto. Hemos llegado mucho más tarde ya a esa hora de diálogo que exigen las circunstancias. Muchas gracias. Editorial. La nata tiene la razón. Simón Espinosa Cordero. Va a ser muy interesante la Argentina que se nos viene, comentó el reconocido periodista Jorge Lanata a propósito de la extraordinaria elección de Javier Milei como presidente de su país realizada el pasado domingo. Lanata tiene la razón. Para desengaño de ciertos utópicos retrospectivos que miran hacia atrás lo que nunca existió y que vislumbran así al anticristo de la ultraderecha y a despecho, sobre todo, de aquellos alquimistas que han transformado en oro sus miserias, asidos a la avalancha cleptómana, totalitaria y populista que ha infectado el continente, esta elección significa, para Argentina y para Latinoamérica, un principio de catarsis democrática de esa abominación. El hecho de que Milei tenga sólidos conocimientos profesionales, que demuestre un excelente nivel de ilustración y vuelo intelectual, y que con firmeza observe que el Estado no es más que una cueva hipertrofiada de ladrones, y que en especial afirme que hay que devolver al hombre su libertad y la autogestión de su propio destino, reinstalándolo en la cultura del trabajo, eliminando para ello ese desempleo nocivo pagado con prebendas y subsidios oficiales, coloca al presidente electo en la antípoda del populismo. Y si traemos acerto del prócer argentino José de San Martín, hace más ruido un solo hombre gritando que 100.000 callados. Veremos que Milei, con estilo insurgente, despertó la conciencia de su pueblo para colocarlo en la disyuntiva existencial de escoger entre la verdad o la continuidad de la mentira. Además, que haya vencido en apenas 2 años de inteligente acometida libertaria
al oprobio populista inmerso por 8 décadas en la genética política de esa gran nación, habla mucho sobre el fenómeno Milei y que, como él se autopercibe, sea la proyección moderna del pensamiento de Juan Bautista Alberdi, padre de la extraordinaria Constitución Argentina de 1853, proyecto político que en estos tiempos hiciera de su país una potencia mundial bajo la custodia esencial del pensamiento liberal. La patria no es un suelo, es la libertad, y que señalara la impronta de la moderna civilización occidental. Dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada. Eso nos obliga a dar una lectura apropiada sobre este nuevo líder. Anhelo que su ejemplo y su dinámica puedan fructificar en toda Latinoamérica para que nuestra historia cambie de página y que dejemos de ser esa misérrima tierra de nadie. Este desierto espiritual regido en comandita por monstruos y comodines adictos a la alfombra roja del poder y a la avidez insaciable de sus bolsillos. Es decir, va a ser muy interesante la Argentina que se nos viene. Simón Espinosa Cordero. Equívocos, artículo de Fabián Corral publicado en Diario El Universo. Nos abruman los equívocos. Las interpretaciones erróneas nos confunden y nublan la perspectiva. Los supuestos y las hipótesis imaginarias abundan en los medios, en las redes, en las entrevistas. Muchos análisis parten de simples percepciones. El discurso político es un constante equívoco cuando no es pura y simple estrategia y cálculo. Los temas más frecuentes son el bienestar del pueblo y la salvación nacional, y quizá también la restauración de la soberanía, la liquidación del liberalismo y demás asuntos de dimensiones parecidas. Todos sabemos, sin embargo, que esa retórica que retumba en las campañas y satura los medios y las redes sirve para ganar las elecciones, constituir mayorías y mandar según las consignas de partidos, caudillos y otra suerte de caciques. Para nada más. Los equívocos no obedecen a errores ni entusiasmos de circunstancia. Son una constante que ha envenenado la política. Son un modo de ser, una línea de conducta que confunde a quienes no están en los secretos del poder. El punto es que la democracia como forma y la república como tema de fondo exigen un mínimo de verdad y otro tanto de consecuencia. El voto entraña la decisión de cada ciudadano sobre la presunta verdad que los candidatos nos venden con el poderoso recurso de la propaganda. La gente elige por las esperanzas que suscitan los candidatos, por las alternativas que sugieren. La evidente decadencia de la democracia representativa tiene que ver con la reiterada inconsecuencia de gobernantes y legisladores. Por las razones que fuesen, nunca coinciden las ofertas con las realidades y la gente pronto se siente defraudada, ya sea porque en las campañas se prometen imposibles o porque en la necesidad de sobrevivir para gobernar y por los intereses para legislar se buscan portillos para desembarcarse y excusas para explicar lo que era evidente desde el principio, que la realidad es la gran adversaria del discurso, de la propaganda y de la imagen. A la decadencia de la democracia le acompañan la crisis de la república y el deterioro institucional. Y por si eso fuera poco está la devaluación de la legalidad, la inutilidad de las estructuras burocráticas y, por cierto, la corrupción. Y claro, la inseguridad. No asumir semejantes dramas, soslayar la realidad y disfrazar los problemas es quizás el más grande de los equívocos. Y así los discursos se caen tan pronto asoman las orejas del lobo. América Latina y, por cierto, el Ecuador viven anclados en equívocos, en hacer discursos falsos sobre la democracia cuando el sistema necesita verdades y no retórica, en ofrecer salvaciones imposibles, en culpar al otro de los errores propios y en propiciar imposibles. Ningún dirigente ni la sociedad civil quieren enfrentar la prueba ácida de la verdad, porque no hay cultura política, no hay tradición republicana ni respeto a las instituciones y a la ley. Vivimos las consecuencias de la crisis estructural de la democracia y de la nulidad del sistema de representación política. Son los síntomas de una grave decadencia. Artículo de Fabián Corral publicado en Diario El Universo. Identidad y amor propio. César Ulloa, La Hora.
Nada mejor que salir de casa para conocer nuestra propia casa. De un modo u otro, esto significa enfrentar la sobredimensión de quiénes somos, pero también derrotar la autoestima que está por los suelos debido a las múltiples desgracias que vienen, unas acompañadas de otras. Las primeras cosas que saltan a la vista cuando estamos lejos de esta tierra se presentan en formato de preguntas. ¿Por qué no valoramos lo que tenemos? ¿Qué nos hace escoger a los gobernantes de ayer y hoy? ¿Dónde queda el amor propio cuando destruimos el espacio público? ¿Por qué nos cuesta tanto enorgullecernos de quiénes somos? ¿A qué se debe la falta de pertenencia e identidad que tanto admiramos y elogiamos de otros países? En gran medida, esto pasa por el rechazo de quiénes somos, de lo que estamos hechos, de aquella idea de pensarnos en lo que nunca fuimos y rechazar nuestras raíces que están ahí para delatarnos todo el tiempo. La idea de identidad, por cierto, no queda en el aire para aquellas sociedades en donde la gente cuida, valora y se enorgullece de sus costumbres, tradiciones, del mestizaje, de sus lugares comunes, del lenguaje, de la comida, porque precisamente eso les ha permitido vivir en comunidad, más allá de sus rostros, apellidos o bienes. La identidad se construye y con el tiempo se la transpira. En nuestro Ecuador parecería que habitamos en medio de fragmentos, retazos, de piezas desarticuladas que solo el deporte puede juntar. Las identidades locales parecen cimentadas, pero se diluyen cuando el pedestal es lo nacional. Los lojanos, maravitas, cuencanos se dicen a sí mismos que son como son al 100%, situación que no sucede con los quiteños, que además, y maravillosamente, están hechos de todas partes, porque en la capital se produce un mosaico, al igual que en Guayaquil. Hay identidades locales que tienen problemas para hacerse nacionales. El desconocimiento acerca de quiénes somos y el reconocimiento posterior nos deja en el aire. ¿Acaso tenemos que alejarnos de nuestra tierra para sabernos ecuatorianos en la comparación con los otros y luego con la nostalgia? César Ulloa, La Hora. Noticias internacionales. La Eurocámara pide una ley para acabar con todos los envases de un uso. El Parlamento Europeo a favor de una nueva ley para reducir drásticamente los residuos de envases en la Unión Europea. La legislación aún no está en vigor, pero si se aprueba, potenciaría la reutilización, recogida y reciclaje de embalajes. Y haría desaparecer muchos envoltorios de un solo uso, como las bolsas de plástico que usamos para la fruta. La ley cambiaría la lógica de las industrias de envasado y podría atenuar entre un 20 y un 30% de los 80.000 millones de toneladas de residuos de envases que se producen cada año en Europa. Así lo explica este eurodiputado. It is probably one of the texts which is the most lobbied. I give you one example. McDonald's is lobbying to keep the single-use model. The single-use model is that you use just once all what is necessary to have your food. The alternative to this is precisely the proposal we push for, meaning that when you are in a McDonald's or KFC or Burger King restaurants on site, not takeaway, on site, then why should you use to drink your Coke a single-use cup and not just a glass? Why? La legislación, que aún debe ser negociada con los países, prohibiría los envases innecesarios y forzaría a las industrias a reciclar los embalajes que usan antes de 2030. Para 2035, envases y envoltorios de todo tipo deberían reciclarse en toda Europa. Además, se promovería el uso de opciones reutilizables. Pero varios Estados miembros quieren defender los intereses de sus industrias de envasado. Por ejemplo, en Francia, muchos temían por las tradicionales cajas de madera tanto del queso camembert como de las ostras. Ces emballages, en l'état, sont biodégradables, ils sont en bois léger et donc ils ne posent aucun problème à l'environnement. Et derrière tout ceci, il y a toute une tradition alimentaire, il y a toute une filière naturellement, une filière importante pour la France. Ça représente des milliers d'emplois, ça représente évidemment toutes des structures qu'il faut absolument préserver. Finalmente, los eurodiputados no han pedido eliminar las cajas del queso camembert. Pero la necesidad de seguir reduciendo los residuos
se mantiene. Israel afirma que la tregua y el intercambio de rehenes por presos no comenzará antes del viernes. La tregua temporal y el intercambio de rehenes por presos no se producirá hasta al menos el viernes. Así lo aseguró el asesor de seguridad nacional israelí, que también dijo que las negociaciones son continuas y están progresando, aunque fuentes palestinas señalan que sobre la mesa hay discusiones de última hora sobre la lista de rehenes que serán liberados. Netanyahu, por su parte, quiso reafirmar el miércoles por la noche su compromiso con el acuerdo, ante la creciente presión social en su país para priorizar la liberación de los rehenes. אנחנו מנצלים כל שביב הזדמנות לשחרור חטופינו, כי השבתם היא משימה קדושה. צה"ל וכל גורמי הביטחון תומכים באופן מלא במתווה. Mientras la esperada tregua no se materializa, Israel ha continuado con su ofensiva por tierra y aire en Gaza. Y pese al acuerdo del miércoles, Netanyahu advirtió que el alto el fuego temporal no significa el fin de los ataques israelíes en la franja, que han causado una grave crisis humanitaria, con más de 14.000 muertos, de los que más de 5.000 son niños. Corea del Sur cree que Rusia asesoró a Corea del Norte para poner en órbita su satélite espía. El Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur considera que Rusia asesoró a Corea del Norte para que pudiera poner en órbita su primer satélite espía, lanzado con éxito el pasado martes. El líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, mantuvieron una cumbre en un cosmódromo ruso en septiembre. Se cree que allí acordaron que Pyongyang recibiría asistencia técnica en el ámbito aeroespacial a cambio de enviarle armamento para usar en Ucrania. Kim Jong-un pretende crear una red de vigilancia robusta. La extrema derecha europea celebra la victoria del eurófobo y antiislamista Wilders en Países Bajos. Aunque el triunfo del Partido por la Libertad en las legislativas neerlandesas se reciba con preocupación en Bruselas, dadas las raíces euroescépticas de la formación de extrema derecha, sus simpatizantes lo interpretan como el comienzo de una nueva era. Marine Le Pen, líder del partido ultraderechista francés Agrupación Nacional, fue una de las primeras en felicitar a Geert Wilders. Y el primer ministro húngaro Viktor Orbán celebró lo que califica como vientos de cambio. Mientras que el líder de la ultraderechista Liga, el italiano Matteo Salvini, se refirió a Wilders como un amigo y aliado. El vencedor de las elecciones en Países Bajos es a menudo llamado el Trump neerlandés, aunque lo cierto es que entró en política mucho antes que el expresidente estadounidense. Geert Wilders ha construido su carrera sobre la base de lo que llama la invasión islámica de Occidente, y en 2020 fue declarado culpable de insultar a los ciudadanos marroquíes. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavoley.
La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavolley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavolley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavolley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavolley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavolley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavolley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavolley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavolley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavolley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa
son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.